Hoy, como siempre en este podcast, voy a contarte una historia, La pata de mono de William Waymark Jacobs. Te doy la bienvenida, estudiante, a un nuevo episodio de Más que Historias, el podcast donde adaptamos relatos de la literatura universal para que mejores tu español mientras disfrutas de buenas narraciones. Hoy te traigo un cuento clásico de misterio y terror, La pata de mono, escrito por el autor británico William Waymark Jacobs. Publicado en 1902, este relato se convirtió en uno de los más famosos de su época y todavía hoy se siguen leyendo y adaptando en cine, teatro y televisión. Jacobs no fue un escritor de terror en general. De hecho, la mayoría de sus cuentos eran más bien humorísticos. Pero con La pata de mono consiguió algo único: crear una historia breve que toca un tema universal, el deseo humano de cambiar el destino y las consecuencias de hacerlo. Y a través de la historia de una familia común, Jacobs nos muestra que debemos tener cuidado con lo que deseamos. Así que, estudiante, prepara tus oídos y tu imaginación, porque hoy vamos a entrar en una casa sencilla, junto al fuego de una chimenea, donde una visita inesperada y un objeto misterioso cambiarán para siempre la vida de sus habitantes. Como siempre, recuerda que en la web SpanishLanguageCoach.com tienes disponibles recursos gratuitos que te ayudarán a sacar más provecho de este episodio. La transcripción completa en español, la traducción al inglés y tarjetas de vocabulario. Así podrás escuchar la historia y al mismo tiempo reforzar tu aprendizaje. En esa misma web también puedes dejar tu email en la lista de espera de mis cursos online de español y de ese modo podré avisarte cuando abran las inscripciones. Ahora sí, vamos con la historia. La pata de mono de William Waymark Jacobs. La noche era fría y húmeda. En una pequeña casa llamada Laburnum Villa, el fuego ardía vivamente en la chimenea. El señor White jugaba al ajedrez con su hijo Herbert. Su esposa, tranquila, tejía un jersey en una silla. Afuera soplaba el viento con fuerza. El señor White se quejaba de vivir en un lugar tan apartado y lejos de la ciudad. Además, el camino hacia su casa era malo y casi no había vecinos. Por eso nunca recibían visitas. Pero de pronto llegó un visitante. Era el sargento mayor Morris, un hombre fuerte, con la cara rojiza y los ojos brillantes. El señor White le ofreció una silla y un vaso de whisky. Al tercer vaso, el sargento Morris empezó a contar historias de guerras, pueblos extraños y epidemias. Había viajado muchos años por la India y entonces mencionó algo que llamó la atención de la familia: una pata de mono momificada. Según él, era un talismán mágico. Un viejo fakir le dio poderes mágicos, explicó el sargento Morris. El fakir quería demostrar que el destino es el único que dirige la vida de los hombres y que nadie puede cambiarlo sin consecuencias. Le dio este poder a la pata de mono. 3 hombres pueden pedirle 3 deseos. El silencio llenó la habitación. Morris habló con tanta seriedad que nadie se atrevió a reír y todos se quedaron en silencio. El sargento contó que él mismo había pedido 3 deseos y que se habían cumplido, pero no quiso decir cuáles. Solo confesó que habían tenido consecuencias terribles. También contó que otro hombre, después de él, había pedido también los 3 deseos, pero que el último deseo que pidió fue morir. Por eso el sargento tenía la pata de mono. Estudiante, antes de continuar con la historia, te recomiendo que cliques el botón de seguir o suscribirte para no perderte ningún episodio.
Ahora continuamos. Morris sacó la pata del bolsillo y la mostró. Era pequeña y seca, sin nada especial. El sargento intentó tirar la pata de mono al fuego, diciendo que ya había causado demasiados desastres y tristezas, pero el señor White la rescató. El sargento le advirtió: «Si decide usarla, no me culpe por lo que pueda suceder. No sea tonto y tírela al fuego». Pero el señor White no le hizo caso y la guardó. Cuando el sargento Morris se fue, la familia habló de los deseos que podrían pedir. El señor White dijo: «No se me ocurre nada para pedirle. Me parece que tengo todo lo que deseo». Herbert, el hijo, no creía en el poder del talismán y en las historias del sargento, así que le dijo a su padre, de forma irónica y con tono de broma: «Si pagas la hipoteca de la casa, serías feliz, ¿no? Pues pide 200 libras para pagarla». El padre, riéndose de sí mismo por creer que la pata podía ser mágica, levantó la pata de mono y pronunció el deseo: «Quiero 200 libras». En ese momento el señor White sintió que el objeto se movía en su mano como una serpiente. Sobresaltado y nervioso, dejó caer la pata de mono. La mujer y el hijo se rieron, pero él estaba asustado. Herbert dijo: «No veo el dinero y estoy seguro de que nunca lo veré». Cuando se quedó solo, el señor White se sentó en la oscuridad y miró el fuego. Y empezó a ver caras horribles entre las llamas. Cogió un vaso de agua, apagó el fuego y se fue a dormir. Al día siguiente, el ambiente parecía más tranquilo. El sol entraba por las ventanas y la pata de mono sobre la mesa. Ya no parecía tan terrible. Herbert y la señora White seguían sin creer en los poderes mágicos del objeto y se reían de la credulidad del señor White, el único que creía en el poder de la pata y en las advertencias del sargento Morris. Cuando terminaron de desayunar, Herbert se marchó al trabajo en una fábrica cercana y sus padres siguieron con sus rutinas. Pero hacia el mediodía vieron a un hombre muy bien vestido acercarse a la casa. El hombre se presentó como representante de la compañía donde trabajaba Herbert. Tenía una expresión muy seria en la cara y no encontraba las palabras para hablar. Al final habló. Había ocurrido un accidente en la fábrica. Una máquina había atrapado a Herbert y el joven había muerto. El señor y la señora White se quedaron helados y se tomaron fuertemente de la mano con gran dolor. El hombre añadió que la compañía negaba toda responsabilidad, pero que les ofrecía una compensación económica. El señor White soltó la mano de su mujer y, levantándose de la silla, miró al hombre con terror y preguntó: «¿Cuánto?». 200 libras, fue la respuesta. La señora White gritó fuertemente y el señor White sonrió levemente y cayó al suelo, desmayado. Pasaron 10 días. La casa estaba en silencio y llena de tristeza. Una noche la señora White se levantó con los ojos enrojecidos de tanto llorar y gritó: «¡La pata! Todavía quedan 2 deseos. Podemos pedir que Herbert vuelva». El señor White se asustó y dijo: «Eso es una locura. No sabemos en qué forma podría regresar nuestro hijo, si como un monstruo o destrozado en pedazos». Pero la mujer insistió, ansiosa y desesperada: «No le tengo miedo a mi propio hijo. Pide que vuelva ahora mismo». El hombre, temblando, tomó la pata y pidió el segundo deseo: «Deseo que mi hijo viva de nuevo». El talismán cayó al suelo y el señor White lo miró con terror. Esperaron en la oscuridad. El viento golpeaba las ventanas. El silencio era tan intenso que los dos casi no respiraban. Al principio no ocurrió nada y el señor White se sintió tranquilo.
Pero de pronto, alguien golpeó la puerta principal. El señor White, asustado, encendió una vela y bajó. Cuando llegó al final de la escalera, la vela se apagó. El señor White se detuvo para encender otra y al mismo tiempo sonó otro golpe muy suave, casi imperceptible, en la puerta de la entrada. La vela cayó de sus manos. El señor White permaneció inmóvil, sin respirar, hasta que se repitió el golpe. Aterrado, huyó corriendo a su cuarto y cerró la puerta. Se oyó otro fuerte golpe que hizo temblar toda la casa. La señora White dijo: «Es Herbert, déjame abrir». Pero el señor White gritó asustado: «Por el amor de Dios, no lo dejes entrar». La mujer corrió hacia la entrada, gritando el nombre de su hijo. El padre intentó detenerla, pero no pudo. Ella trataba de abrir la puerta, pero sus manos temblaban y no lograba abrir las trabas de la puerta. El señor White, lleno de terror, pensó en el cuerpo destrozado de su hijo, en lo que podría estar del otro lado de la puerta. Los golpes, cada vez más fuertes, volvieron a sonar en toda la casa. El señor White encontró la pata de mono en el suelo y, desesperado, pidió el tercer y último deseo. Los golpes pararon de pronto. La esposa abrió la puerta y un viento helado entró por la escalera. El señor White escuchó un largo y desconsolado grito de su mujer. Corrió hacia ella y luego hasta la puerta. Afuera, el camino estaba desierto y tranquilo. No había nadie. Y así termina La pata de mono, estudiante. Pero no es el final, ya que el autor nos da la posibilidad de completar la historia con nuestra imaginación y creencias. Con este final se abre una gran duda. ¿Qué pasó en realidad? Podemos pensar que la pata era de verdad mágica y que los 3 deseos se cumplieron. El dinero llegó, el hijo volvió de alguna forma y con el último deseo el hijo desapareció. O también podemos pensar lo contrario, que no había nada sobrenatural y que todo fueron simples casualidades. El accidente en la fábrica, la compensación económica, los golpes en la puerta, cosas que podrían haber pasado de manera natural. Y entonces los esposos, guiados por el miedo y la paranoia, habrían interpretado esos hechos como señales de la magia de la pata. ¿Tú qué crees, estudiante? ¿Magia o casualidad? Sea como sea, este cuento nos deja una advertencia clara. Hay que tener cuidado con lo que deseamos, porque nunca sabemos qué consecuencias puede traer un deseo cumplido o el precio que tengamos que pagar. Y ya lo dice un conocido refrán: cuidado con lo que deseas, porque puede hacerse realidad. Para terminar, me gustaría resaltar una frase que dijo el señor White antes de pedir el primer deseo. El señor White dijo: «No se me ocurre nada para pedirle. Me parece que tengo todo lo que deseo». ¿Cuánto dolor podría haberse evitado si no hubiera escuchado a su hijo y no hubiera pedido las 200 libras? Y esa es quizá la lección más importante de esta historia. No siempre lo que creemos que necesitamos es lo que realmente nos haría más felices. Estudiante, muchas gracias por escuchar el episodio. Te espero en la próxima historia. Un abrazo grande.